Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, entregó nuevos detalles del proyecto de reconstrucción y reactivación impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, revelando medidas que no fueron incluidas en la reciente cadena nacional. La iniciativa contempla cerca de 40 medidas enfocadas en crecimiento, inversión y ajuste fiscal, cuyo costo será informado al ingresar al Congreso. Entre los anuncios más importantes destacan la eliminación del impuesto a las ganancias de capital y sanciones más estrictas contra el uso de licencias médicas falsas. Además, el plan incluye incentivos a la inversión, apoyo a pymes y cambios en gratuidad universitaria. Y por esto, acá en Turno AM también queremos ahondar en estos temas con el economista y ex ministro Carlos Ominami. Bienvenido, ¿cómo se encuentra esta mañana? Hola, muy buenos días y gracias por la invitación. No, un placer. Partamos por su evaluación general. ¿Qué le pareció la cadena nacional como economista? Mire, como había un debate previo, el gobierno además anunció que había mucha actividad prelegislativa, se juntaba con distintas bancadas. Uno pensaba que iba a haber un cambio bastante sustancial respecto a los anuncios iniciales, pero la verdad es que mirando las cosas incluso con buena fe, lo que uno encuentra es que hay muchas cosas de detalle que se han agregado, pero lo esencial, esto es un proyecto de reforma tributaria. Esto es un proyecto de reforma tributaria, digamos más bien, de contrarreforma tributaria, porque a lo que apunta es a una disminución bien significativa del impuesto a las grandes empresas, el impuesto también a los grandes contribuyentes por la vía de la reintegración, y todo esto con un costo fiscal enorme. Entonces, esto finalmente hay una suerte de contrasentido. Yo creo que aquí va a ser muy importante la discusión con el ministro Quirós, porque yo creo que él entiende de microeconomía algo, entiende poco de macroeconomía, porque ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que las rebajas que está planteando en el campo tributario lo que van a hacer como principal efecto, el que es clarísimo, es un aumento del déficit fiscal, es una disminución de la recaudación, un aumento del déficit fiscal. En consecuencia, el diagnóstico con el cual partió es que este país tiene un estrés fiscal. Por tanto, entonces, hay algo que francamente no calza. Ahí, como diría un doctor, el pulso con la orina no están conversando, hay un problema de inconsistencia, y creo que si esto se concreta, creo que el país se enfrenta a algo que no estaba enfrentando, que es la posibilidad de una crisis fiscal, la posibilidad de que se sigan deteriorando los indicadores fiscales, y eso podría tener consecuencias desde el punto de vista de la clasificación de riesgo del país, lo que a su vez hace que la tasa de interés por el endeudamiento aumente, lo que tiene efectos bastante negativos. Entonces, a mí me parece que es un proyecto bastante inconsistente, y lo que hay es una especie como de papel celofán para envolver lo que es básicamente una reforma tributaria. Carlos, el gobierno argumenta respecto a esta rebaja del 27 al 23% en el impuesto de primera categoría. Dice, nosotros somos de los más altos de los países de la OCDE. Lo dijo. Cosa que no es cierto. Eso quería preguntarle, porque si uno empieza a revisar el número así plano, digamos limpio, podría ser, pero hay una diferencia en que la mayoría de los países de la OCDE tienen sistemas desintegrados. Entonces, explícame bien eso, porque en general nadie entiende esto de desintegrado e integrado. Yo creo que esto de la OCDE se utiliza de manera un tanto mañosa, porque se buscan ciertos criterios y se dejan de lado otros. Yo diría que desde el punto de vista tributario, el criterio más importante en el campo de la OCDE es lo que los países finalmente recaudan. Todos los impuestos confundidos, ¿qué tanto se recauda? Y desde ese punto de vista, Chile está entre los países que menos recaudan. Entonces, yo le diría también al ministro Quirós que mire los indicadores que corresponden. Ese es un indicador que uno puede mirar por el lado de la OCDE. Somos un país con baja recaudación tributaria respecto de la media, que está por sobre el 30%. Segundo lugar, él habla que quiere integrar nuevamente el sistema. La OECD tiene 37 países. Dentro de esos 37 países hay 30 que tienen un sistema completamente distinto del que el ministro Quirós quiere establecer. Entonces, si quiere utilizar criterios de OCDE, utilicemos los criterios de la OCDE. Y por último, si uno considera en los países donde hay sistemas que están integrados, la tasa media es en torno al 29%. Por tanto, entonces tampoco es cierto de que el referente sea el 23%, porque el 23% se refiere a países donde los sistemas tributarios están básicamente desintegrados. Carlos Ominami, dentro de los 43 artículos y las cerca de 40 medidas concretas, claro, está la idea, lo dice el ministro de Hacienda Jorge Quirós, de recaudar tributariamente más. Y desde ese punto de vista quiero preguntarle sobre una propuesta que
quiero ahondarla con usted. La eliminación del impuesto a ganancias del capital, que se propone eliminar el impuesto al 10% a las transacciones bursátiles para buscar incentivar la inversión y fortalecer el mercado de capitales. Por un lado, Quirós plantea que quieren bajar el gasto del Estado con los 6.000 millones que hemos sabido, reducción del 3% a varios ministerios, también reducir la grasa del Estado, como les gusta llamarlo también a los funcionarios públicos, pero estas medidas de reactivación económica, también pensando en empresas multinacionales que vengan a invertir a este país, ¿cómo dialogan ambos puntos y particularmente este aspecto que no ha sido tan conversado como el impuesto a la primera categoría, que es la eliminación del impuesto a ganancias de capital? Mira, la verdad es que yo creo que eso, el impuesto a la ganancia de capital, ¿qué es lo que significa? Si uno tiene unas acciones, vende esas acciones, hay una transacción que está objeto a tributación. A mí me parece que es razonable que ese impuesto existe, por lo demás, también yo le pediría que mirara cuál es la norma más corriente en los países de la OCDE, y lo que se va a encontrar con que también hay tributación al impuesto a la ganancia de capital, porque es básicamente también un impuesto en contra de toda la actividad especulativa que hay, el compra y venta, el metrópoli que normalmente hay en torno a la bolsa. Entonces me parece, por de pronto, que es una medida que no es muy significativa, y porque lo esencial de lo que estamos hablando aquí son la rebaja del impuesto corporativo de 27 a 23, que significa un costo adicional, un costo tributario en torno a los 1.800 millones de dólares. También lo que se ha introducido es este subsidio a la mano de obra, que habrá que ver también cómo opera, pero que el costo fiscal que el propio ministro considera son 1.400 millones de dólares. Ahora, uno no sabe ahí si eso va a ser simplemente un incentivo para nuevas contrataciones o va a ser básicamente un nuevo crédito tributario a las empresas, y particularmente a las empresas grandes que utilicen más mano de obra. Claro, pero muy breve la pregunta y para entenderlo en el lenguaje más acotado. ¿Esto va a traer más capitales y por ende va a traer más empleo, más inversión y más dinero para Chile? ¿O esa no? es la base. Porque eso es lo que me dice el gobierno. La base, la lógica que utiliza el ministro Quirós, y en eso yo creo que él simplemente está desafiando la profesión y está desafiando la experiencia. ¿Desafiando la profesión? Yo diría, mire, yo creo que son pocos los economistas que conocen bien de estos temas que hayan salido así. Mira, la verdad es que es muy inteligente lo que están haciendo. Son pocos los que han dicho que había que repercutir 100% el bencinazo sobre la economía interna, porque eso ha tenido unos efectos que son súper negativos. Es cierto, ha habido crisis internacional, pero este gobierno partió con una estimación. ¿Qué es lo que decía el mercado? Que la economía chilena podía crecer por sobre el 3% y que la tasa de inflación estaba ya muy centrada en el 3%, que era la meta del Banco Central. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos que la economía chilena va a crecer menos del 2% y que la inflación se va a ir por sobre el 4%. Ese es el resultado neto finalmente desde el punto de vista macroeconómico, que es la dimensión que yo creo que el ministro Quirós no ha considerado. Y esta idea de que yo rebajo los impuestos, aumento la inversión, aumento el crecimiento, aumento el empleo y finalmente tengo más recaudación, suena bien, pero eso la verdad, que es pensamiento mágico. Esas cosas no funcionan así. Sería muy simple. Muchos países irían en esa dirección, en consecuencia de que el desarrollo, lo que muestra la historia económica, que en la medida que los países se van desarrollando, van requiriendo también más recursos, se van ampliando las necesidades, y por tanto entonces la recaudación tiene que ir aumentando. No es por casualidad que los países desarrollados tienen una tributación sustancialmente más alta que la nuestra. Don Carlos, para esclarecer, cuando usted se refiere a pensamiento mágico, ¿más bien se refiere a la expectativa económica que plantea Quirós o más bien a los factores políticos? Yo me refiero fundamentalmente a la expectativa económica, esta idea de que yo rebajo los impuestos y aumento la recaudación. Es una idea mágica. Ojalá que las cosas funcionaran de esa manera, pero es evidente que para aumentar la recaudación hay que aumentar los impuestos. Uno podrá discutir si este otro impuesto, qué impuesto tiene más ventajas desde el punto de vista de la promoción de la inversión o de no desincentivar la inversión. Pero lo concreto es pensamiento mágico cuando uno dice que va a ser algo que tiene exactamente el efecto opuesto. Hay otra queremos hablar del tema político, lo vamos a guardar para el número 1 del ranking, pero para, digamos, darle un cierre a los temas netamente económicos de esta reforma, quería preguntarle por el tema de las contribuciones, porque se ha explicado muy detalladamente. Pancho Vidal ha sido un panelista que ya está aquí en turno, va a estar en turno en vivo en unos minutos más. Lo vamos a subir al puesto 1 del ranking. ¿Sí? Se va a sentar. ¿Le gustaría sumarse, Francisco? ¿Le gustaría sumarse al panel? Cuando pasemos al puesto 1, cerremos acá y pasa. Le quería preguntar por contribuciones. Se habla de una merma importante, sobre todo para el Fondo Común Municipal. Hay como cuentas que no están del todo cerradas. ¿De cuánto cree usted que sería la merma que implicaría? Ya hay 60 alcaldes que están en contra
de la reforma justamente en parte por la merma que van a tener respecto a su financiamiento. Hay municipios que funcionan. Yo las estimaciones que he visto de menor recaudación son en torno a los $200 millones para el Fotocomún municipal, lo que es bastante grave. Y el gobierno aquí nuevamente, pues, volvemos también un poco al pensamiento mágico. Entonces el gobierno dice, no, pero no es problema, que aquí nosotros vamos a compensar fiscalmente. Bueno, pues si el gobierno lo que está tratando de hacer es eliminar el estrés sobre las finanzas públicas, lo único que hace finalmente es aumentarlo. Porque está diciendo también, no, yo voy a compensar a los municipios, no se sabe exactamente la forma en que lo harán. Creo que los alcaldes que han estado alertando sobre esta situación tienen toda la razón, porque efectivamente esto tiene un efecto, y aquí Francisco lo podrá explicar con mucho detalle, es totalmente regresivo, porque son básicamente las casas de las personas mayores de 65 años que viven en las comunas más acomodadas del país. Esto no es hay que decirlo, no es un beneficio para el anciano pobre que vive en La Pintana, que vive en Puente Alto. Esas personas están fuera, no pagan contribuciones. Las que pagan contribuciones son las casas. Incluso alguien se le preguntó al ministro Alvarado, pero si hay alguien que tiene 8, 9, 10 casas y es rico, dijo, no, pero la primera casa no paga. Entonces, la verdad es que yo no sé cuáles son los criterios desde el punto de vista de la equidad. Esto es básicamente un criterio ideológico, porque aquí alguien se metió en la cabeza de que como las casas ya habían, al comprar una casa uno tributa, posteriormente ya no debiera tributar, en consecuencia de que de alguna manera las contribuciones es también la retribución por los esfuerzos que hace el municipio para mantener las calles limpias, para tener las veredas, para pavimentar, para generar un conjunto de servicios que son los que las municipalidades se brindan y para lo cual se requiere financiamiento. Ahora, yo creo que aquí hay una discusión que se puede plantear, este es un punto de vista mío, que creo que lo comparten varias personas. A mí me parece que en verdad es injusto que una persona de clase media que ha vivido toda su vida en la comuna de Providencia o en la comuna de Ñuñoa, jubila por nuestro bendito sistema de jubilaciones, la pensión se le cae a menos del 50% de lo que ganaba antes y las contribuciones, producto de los avalúos, aumentan significativamente. A mí me parece que decirle a esa persona, mire señor, la situación de usted es bien fácil, venda su casa y se haga una más chica. A mí me parece que si esa persona tiene ingresos bajos, tiene una sola casa, creo que uno podría buscar un mecanismo que compatibilice el problema que esa persona tiene y para que le permita mantenerse en su casa con el financiamiento municipal. Yo no podría decir generar un sistema de hipoteca en donde en el momento en que la casa tenga que liquidarse, tenga que venderse, se herede, el Estado cobra la hipoteca y desde ese punto de vista la contribución se continúa pagando y esa persona no es obligada a tener que dejar la casa en la cual ha vivido durante 30, 40, 50 años. Carlos, ¿se podría decir en conclusión que es un gabinete que está legislando a favor de un sector donde ellos mismos tienen su propio capital? Mire, yo creo que ellos no han sacado bien las cuentas y creo que es un gabinete poco experto desde el punto de vista político. Yo creo que ahí el ministro Alvarado y García Ruminó tendrían que mirar bien, porque aquí en la discusión parlamentaria, no tengo ninguna duda, lo que va a salir le van a decir al ministro, a ver, los ministros que tienen más alto patrimonio, que son patrimonios altos en el gobierno, hay patrimonios por sobre los $100 millones. En el tema de la reintegración, para explicarlo bien, ¿qué es lo que significa? Que lo que se paga en la empresa, ese socio lo descuenta posteriormente, utiliza como crédito para el global complementario. Entonces es lo que le va a ocurrir a los ministros de altos ingresos, que les va a significar un tremendo crédito. Alguien hizo un cálculo por ahí, habría que mirarlo en detalle, pero sale una cosa que es bien fuerte, que esas rebajas pueden significarle a esos ministros de alto patrimonio ingresos adicionales en torno a los $100 millones anuales.